Hola a todos. Bueno, vamos a hablar sobre esta pizarra digital llamada Journal++. ¿Qué pretendemos? Utilizar Journal++ como un sustituto del pizarrón tradicional para impartir clases en línea de manera síncrona. Se presentarán las ventajas con respecto a los pizarrones digitales populares. ¿Por qué utilizar una pizarra electrónica? Bueno, antes de que surgiera la emergencia sanitaria, las clases en ciencia en específico, pues se daban en su mayoría o de manera tradicional con un pizarrón, eh, pues de forma tradicional, ¿no? Entonces, cuando tuvimos que recluirnos en nuestros hogares y empezar a impartir clases de manera en línea, pues a muchos de nosotros nos agarró de sorpresa y lo primero que hicimos fue pues seguir trabajando o tratar de seguir trabajando como lo veníamos haciendo. En este caso, pues utilizando una pizarra tradicional, un pizarrón tradicional, con plumones y toda la cosa. Pero ahora daba la situación que había que, pues, transmitirlo en línea, en una primera instancia. Y era lo más fácil que se nos podía ocurrir a todos nosotros. Entonces nos tuvimos que adaptar prácticamente de un día para otro. ¿Y qué se necesitó para eso? Pues primero, tener un equipo para poder transmitir la clase, además de la plataforma, claro, pero el equipo presenta ciertos requerimientos, ¿no? No es tan fácil transmitir una clase en un pizarrón como se hacía tradicionalmente, porque hay algunas desventajas que se tienen que observar, ¿no? Bueno, algunas de esas ventajas es que cuando se hace una transmisión por o mediante un pizarrón tradicional, como estamos grabando, cuando nosotros nos movemos frente a la cámara, ocurren desenfoques y eso se puede transmitir en un lag, que se llama un retraso, ¿no? En la transmisión, a veces nos quedamos detenidos, congelados, bugueados, como se dice, entonces hay un desfase en la transmisión de la información. Otra desventaja es que de manera tradicional, pues las clases no son grabadas, ¿no? Cuando estábamos en el pizarrón en el salón. Y en este caso también, si nosotros no grabamos las clases, la clase, la información se perdería de manera inmediata. Eh, Cuando uno establece su lugar de trabajo, bueno, se tiene que tener una buena iluminación porque cuando se graba, la iluminación es muy importante. Necesitamos más de la iluminación natural. También necesitamos un soporte para nuestro equipo, además de que la posición del soporte o del equipo siempre tiene que estar fija, porque si movemos las cosas, pues hay que volver a acomodar todo y uno se lleva pues cierto rato haciendo eso, ¿no? La cámara tiene que tener buena resolución, porque si no, pues se ve todo pixeleado y una cámara, una clase así, pues no se entiende muy bien. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, en la primera opción, la primera imagen, se trata de que uno se lleva al mismo tiempo que se llevaría en clase tradicional, tratando de escribir con plumones. La segunda, pues se ve como al pasar la mano frente a la cámara, se encuentra que hay un desenfoque y eso también hace que la cámara a veces se congele, ¿no? La imagen se congele. Y aquí se logran ver los puntitos, que creo que todos los que empezamos a dar clase en pizarrón, colocábamos nuestra área efectiva para poder escribir, ¿no? Bueno, ahora, eh, debido a esta situación, pues optamos por sustituir el pizarrón tradicional por una pizarra digital. Hay varias pizarras digitales, pero una de las que me llamó más la atención, por la cual me incliné, fue esta llamada Journal++. Es un programa para que toma notas a mano con soporte para realizar anotaciones en archivos PDF. Se ejecuta bajo diversos sistemas operativos, Linux, Mac o Windows, ¿no? Bueno, ahora aquí ya está una liga donde se puede acceder a este programa. Aquí están las instrucciones. En la aplicación Journal App se va a la parte de Windows y aquí hay varias versiones. Eh, Específico, agarramos la versión 1.0.19 porque es la que permite la exportación en PDF sin problemas. Se encuentra desarrollo. Este programa es completamente libre.
Y bueno, hay muchos, pero nuestra ventaja, al menos la vimos así, es porque nosotros trabajamos en el área de ciencias y necesitamos utilizar bastantes desarrollos a mano, ¿no? Porque a veces los estudiantes es lo que quieren, ver un desarrollo a mano. Entonces lo que tenemos aquí es la ventana del programa Journal++. Esa es la ventana de inicio donde nos dice la versión y las características. ¿Qué podemos encontrar en este programa? Bueno, primero, en la ventana inicial tenemos una hoja como si fuera de libreta y esa hoja de libreta pues nosotros la podemos adaptar a nuestras necesidades. Podemos utilizar hojas blancas, rayadas, una pautada, cuadriculada, de dibujo técnico me parece y una pues, cuadriculada con margen. Esos colores, bueno, estos papeles se les puede cambiar el color, un color de mi elección. Así que prácticamente tengo una libreta que yo puedo personalizar, a menos en el papel, el tamaño del papel y el color del papel también. Esta plataforma soporta ecuaciones escritas en LaTeX. Si nosotros utilizamos ese lenguaje, como yo creo que muchos lo hacemos, si tenemos instalada la paquetería de LaTeX para Windows, que sería MikTeX, automáticamente el software lo reconoce y nosotros podemos hacer inserciones de ecuaciones en este formato en LaTeX. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo podemos ingresar este, este formato y cómo se plasma en la hoja, ¿no? Otra herramienta es la inserción de imágenes. Con la inserción de imágenes, nosotros podemos insertar figuras de manera rápida, ya sea con la misma aplicación de Journal, ya sea simplemente copiar un archivo de internet con la opción de copiar y pegar, o ya sea dando una impresión de pantalla y pegarla directamente sobre nuestro papel. Y estas imágenes se pueden editar y trabajar según nuestras necesidades. Podemos también hacer imágenes, crearlas. Aquí, por ejemplo, hay una imagen, se crea así, la que ustedes quieran, y se tiene la opción de que se puede exportar a formato PNG, ya sea con fondo o sin fondo. Entonces, prácticamente podemos tener una transparencia. Esto nos queda muy bien porque nos podemos desarrollar nuestro contenido didáctico propio y utilizarlo de la manera que más nos convenga. A veces es muy importante hacer nuestras propias imágenes cuando estamos desarrollando algún capítulo del libro o algunas notas. Tenemos la edición de archivos PDF, es decir, si por ejemplo yo pido algún problema específico y de manera tradicional, pues uno lo calificaría a mano. En esta ocasión, pues el ejercicio se pide en PDF y yo puedo editarlo con este programa y calificarlo como lo haría de manera normal. Este PDF, se le puede regresar al alumno y darle su retroalimentación. Exportación en PDF, pues es precisamente lo que decíamos. Puedo tanto abrir un PDF, editarlo y seguirlo guardando en PDF, o cuando yo estoy trabajando con este programa, puedo crear mis notas. Y esas notas, como tengo prácticamente un cuaderno donde yo voy escribiendo, esas notas al final puedo exportarlas como un PDF. Y aquí puedo ver una imagen del programa donde tengo algunas notas eh, terminadas y luego pues exporto el PDF y le bajo es una imagen ya de un archivo PDF. Prácticamente es una libreta y es una buena herramienta para transmitir las notas de la clase. Entonces, esta herramienta tiene bastantes ventajas respecto a un pizarrón tradicional. Una de ellas es que el retraso se reduce de manera inconsiderable cuando uno utiliza una pizarra para dar una clase de manera síncrona. La información de la clase queda guardada en un archivo. Ese archivo lo puedo editar, puedo seguir escribiendo, puedo borrarlo, puedo insertar imágenes, puedo hacer mucho que no podría hacer una pizarra normal. No se necesita un equipo de iluminación o un soporte para un celular o una cámara o una laptop porque se trabaja directamente en la computadora. Entonces aquí pueden ver una comparación de las imágenes, donde a la izquierda es una imagen de un video que fue tomado dando una clase en un pizarrón y transmitido de manera síncrona. El lado izquierdo es una imagen utilizando esta plataforma también transmitida en la clase de manera síncrona. Entonces, a pesar de que, bueno, el de la derecha es un esfuerzo muy grande para dar la clase en una pizarrón tradicional, aún así la iluminación no es tan buena, ¿no? Del lado izquierdo la iluminación es perfecta y yo puedo desplazarme
y no borrar la información, ¿no? Porque en la pizarra tradicional pues tengo que borrar para volver a escribir y en este caso no, lo tengo que irme hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Para encontrar la información. La desventaja que tiene este sistema es que para trabajar de manera óptima se necesita una pen tablet. Después de algún tiempo trabajando con esta pizarra, en mis clases, decidí hacer una encuesta de manera general a los grupos que les doy clase. Aproximadamente 50 personas respondieron la encuesta y lo que respondieron fue lo siguiente. Les preguntamos de qué manera prefieres una clase en ciencias. Les dimos como opciones que fuera exponiendo tú mismo los temas, que se les dieran positivas o que fueran un pizarrón tradicional. Obviamente estamos acostumbrados a esto de usar la pizarra tradicional. Yo creo que todos los maestros la han utilizado y es la forma tradicional y más viable en dar una clase en ciencias. Me refiero a matemáticas, física, química. Muchos también ven la opción de diapositivas, pero la mayoría se inclina por la pizarra tradicional. Eh, Esto es sin considerar que tenemos una pandemia, ¿no? Ahora se hizo la misma pregunta considerando que existe la pandemia y bueno, las opciones son más variadas porque también les dimos más opciones. Una de ellas es exponiendo igual los temas por ti mismo en diapositivas. Muchos maestros optan por dar diapositivas y está muy bien, solamente que a veces el desarrollo de ecuaciones o resultados o problemas no viene de manera explícita. Trabajando por su cuenta, hay mucha gente que prefiere trabajar por su cuenta por diversas índoles, entonces también está esa opción. Una pizarra tradicional, pues como empezamos a trabajar al inicio, pero la gran mayoría opta por la pizarra digital. ¿Consideras que Journal, la pizarra que usamos en clase, es un buen sustituto del pizarrón tradicional? Todos estuvieron de acuerdo en que sí. ¿Recomendarías a los maestros en ciencia de la prepa utilizar la pizarra tradicional? Digo, la pizarra Journal. Todos estuvieron de acuerdo en que estaría bien. ¿Utilizarías Journal para hacer tus tareas? Un alto porcentaje está de acuerdo en utilizarla porque ha visto cómo funciona. ¿Estás satisfecho con la presentación de notas en clase en PDF? Todos absolutamente sí, la nitidez es maravillosa. Y en general, ¿qué calificación le darías al uso de la pizarra Journal? Bueno, la mayoría está entre un 10 o un 9, ¿no? Una mayor ventaja para un 9 de calificación. Y pues por ahí algo de estadística. ¿Qué concluimos después de todo esto? Después de todo esto, con la experiencia ganada en 10 meses utilizando este programa, podemos mencionar que es una herramienta ideal para sustituir un pizarrón tradicional. Facilita la calificación y la tramitación de tareas y de ejercicios. Agiliza el tiempo de escritura, lo que permite abarcar más problemas o ejemplos en clase. La presentación es excelente y junto con otras herramientas digitales nos puede permitir presentar el conocimiento de manera clara y ordenada. De manera de pensamiento final personal, el cambio repentino en la manera de dar clases nos obliga a adaptarnos a las nuevas necesidades y salir de nuestra zona de confort, lo que nos lleva a realizar un trabajo adicional al buscar, adaptar o crear nuevas herramientas para la enseñanza.